Y quiero decirte esta frase: el conflicto es inevitable, pero el pleito es opcional. Rocío, explico. No es lo mismo conflicto a pleito. ¿El pleito qué es? El pleito es cuando yo tomo el conflicto y lo elevo y lo llevo a otro nivel. Eso es un pleito, ¿no? Entonces, toda pareja, todo matrimonio va a tener conflictos, pero aquí el tema es que debemos de tener cuidado de no convertirlo en pleito. El pleito es opcional. Cuando yo llevo el conflicto al nivel del pleito, entonces es cuando yo comienzo a ofender, cuando yo empiezo a herir, cuando yo empiezo a lastimar con mis palabras o con mis hechos. Y eso es opcional. Antes de entrar al matrimonio, existen algunas verdades que debes de tener muy presentes. Bienvenidos al podcast Juntos es Mejor, el podcast para el desarrollo de tu relación. Muy bien, pues Rocío, qué gusto saludarte. Este episodio número 10 ya de este podcast para el desarrollo de las relaciones. Hoy es un podcast muy especial, Rocío, porque este episodio específicamente está enfocado para personas solteras, pero también para aquellos matrimonios que deben de recordar esto que vamos a estar hablando en este episodio. Te saludo con mucho gusto, Rocío. Feliz de estar aquí junto contigo y de poder enseñar esto a los jóvenes que quieren tener una relación más formal y poder compartir un muy buen tiempo con alguien que vale la pena para su vida y que estos consejos les ayudarán muchísimo. Así es, pues gracias por estarte conectando nuevamente, ya sea que nos estás escuchando por Spotify o viéndonos por YouTube o por TikTok, por todas las plataformas. Hoy vamos a estar hablando de 8 verdades sobre el matrimonio que todo soltero y soltera deben de tener muy en cuenta y que todo matrimonio debemos de recordar. Así que prestemos mucha atención y vamos empezando, Rocío, con el número 1. Sí, la primera verdad, y esta primera verdad acerca del matrimonio es que nunca conoces realmente a alguien hasta que vives con él y compartes la vida y sus responsabilidades. Y por ahí hay un dicho, ¿verdad? Muy popular. Que dice: vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Sabrás quién es, exactamente. Lo que sucede es que, mira, el noviazgo, obviamente, previo al matrimonio, y hablando de noviazgos con propósitos. ¿Qué nos referimos con un noviazgo con propósito? Es un noviazgo que visualiza a la otra persona como un potencial amplio para poder entonces entrar a la siguiente etapa, que es el matrimonio. Eso es un noviazgo con propósito. Entonces, una persona que está en ese noviazgo con propósito debería de tener los ojos bien abiertos para observar, para analizar cómo es la otra persona antes de dar el paso, porque aún así no se llega a conocer a la persona hasta que estás dentro del matrimonio, Rocío. Y esto es sumamente importante y es tan real, porque a veces uno piensa cuando está en la etapa de noviazgo y dices, no, ya lo conozco, no, ya la conozco, yo ya sé todo de él y de ella. Y entras al matrimonio y dices, ¿y esto? O sea, ¿de dónde salió? ¿En qué momento me iba a decir, no? Porque así pasa y así es esto. Y aún dentro del matrimonio, Rocío, nosotros a 20, un poquito más de 20 años de casados, te das cuenta que aún con el paso de los años no terminas todavía de conocer bien a la otra persona, porque aún el matrimonio se vive por etapas. Así es. Entonces hay etapas que todavía no has vivido en tu matrimonio, por lo tanto no sabes esa persona cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar, si va a cambiar o no va a cambiar. No lo sabes, porque no es lo mismo tener un esposo o una esposa que aún no tienen hijos, a tener ya un esposo y una esposa donde vienen los hijos, donde comienzan los desvelos, donde comienzan las frustraciones y dices, ay, yo no conocía a esta mujer así de histérica. Claro,
porque no habías vivido esa etapa con ella, ¿verdad? Claro, viviendo con ella. Y yo creo que no me dejarán mentir todos esos jóvenes que andan de novios que dicen, ya quiero despertar con él, ya quiero vivir con él y con ella y despertar esa mañana. Y te la imaginas como esa princesa, como nos la pinta, ¿no? Pintadita en la mañana y todo. Pero hasta que vives con ella te das cuenta que hay muchas cosas que no son como nos las pintan. Y quiero decirte una cosa, que eso que menciona Laine es sumamente importante. Tenemos que abrir bien nuestros ojos en el noviazgo, porque debemos de saber qué sí vamos a poder soportar. Porque Exacto. tú no sabes cómo tiene su cuarto, tú no sabes cómo es con su mamá, tú no sabes si sabe cocinar, tú no sabes qué hábitos tiene en casa, y son cosas que tú tienes que ir viendo, tienes que ir analizando, porque eso no vas a poderlo disfrutar hasta que no te cases. Hasta que Claro. no vivas con esa persona. Entonces es importante ver muchos detalles, desde cómo trata a su mamá, desde cómo se comporta en un momento de crisis, porque eso es lo que tú vas a empezar a vivir cuando ya estén juntos. Y son cosas que son demasiado evidenciales cuando están en el noviazgo, nada más que a veces no queremos poner atención en Así ellas, es. en esas cositas, Así esas es, pequeñas cosas. el enamoramiento nos tiene como cegados, ¿no? Pero eso es previo a, Rocío. Hay cosas que te puedes como que ir dando cuenta Se van a ir asomando. Se van a ir asomando. Pero hay cosas que debemos de entender, y deben de entender los solteros que nos escuchan, que una vez que entras al matrimonio va a haber cosas que tú no conocías de la otra persona. Y no la conocías porque no habías entrado a esa etapa, ¿no? Entonces, hay muchos matrimonios que de repente se sorprenden. Es que yo no sabía que lo era así. Es que yo no conocía. Exactamente. No lo conocías porque no habías entrado a esa etapa. Ahora lo estás conociendo. Ahora está saliendo una versión que tú antes no conocías porque estabas en otra etapa. Y esto es importante porque esto no quiere decir que debemos dar pie a renunciar a la etapa, ¿no? Muchos matrimonios dicen, no, el matrimonio no era para mí, porque no, yo no me imaginaba que iba a ser así. Pues es que yo no sé qué te imaginabas. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una realidad y una verdad del matrimonio. Entonces, hay, por ejemplo, en el caso de las mujeres, llegan a una etapa en su vida hormonal, física, en donde comienzan con la y la menopausia, y de repente los maridos dicen, no, hombre, yo no conozco a esta mujer. Está insoportable. No. Igual también cuando en la etapa de los hombres, que también les sucede, ¿no? Dices, es que yo no sé quién es esta persona. Claro. Y debemos de entender y aceptar que no podemos conocer en su totalidad a una persona hasta que empezamos a vivir con ella y a caminar en ciertas etapas, y tenemos no que renunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a lidiar con esas etapas, buscar ayuda si es necesario. ¿Por qué? Porque así es esto. No podemos renunciar porque yo no sabía que tenía esto, ¿verdad? Esto iba a suceder, claro. Sí, yo creo que, como bien mencionabas hace unos minutos, el matrimonio son muchas etapas. Cuando crees que ya estás dominando esa etapa, entra una nueva etapa en tu vida. Y no por eso tenemos que renunciar, sino por el contrario, tenemos que aprender a vivir y a disfrutar, ¿no? Como bien mencionábamos, este tema queremos enfocarlo también a personas que están a punto de casarse. Por eso mencionaba yo hace rato de fijarnos bien con quién nos vamos a casar, porque nos hemos enterado de que hay divorcios hasta por cómo apachurran la pasta de dientes, ¿no? O sea, cosas que son mínimas o son tonterías, pero que realmente hasta que te casas te das cuenta que esas cosas suceden, y lo único que tenemos que hacer es saber qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar en una relación cuando estamos ya viviendo juntos, ¿verdad? Muy bien. El segundo punto, la segunda verdad es: tener hijos no siempre fortalece la relación,
pero casi siempre la pone a prueba. Así es. Fíjate que es una verdad cuando dicen que, bueno, dos personas entran en matrimonio y comienzan una etapa nueva en su vida, ¿verdad? Y hay muchos cambios y ahí hay que adaptarse, ajustarse, etcétera. Pero cuando vienen los hijos, ahí verdaderamente empieza el matrimonio, ¿no? Ahí sí es donde viene un cambio, un descontrol tremendo. Y como dice ahí, ¿no? Casi siempre pone a prueba ese matrimonio cuando tenemos hijos. No siempre va a fortalecer la relación, no en todos los casos, en la mayoría sí. Pero lo que sí es un hecho y es una verdad que cuando vengan los hijos en tu matrimonio, va a poner a prueba tu matrimonio, porque pueden suceder muchas cosas, desde hijos que son muy inquietos, desde hijos que te desgastan física, emocionalmente, desde lo que tienes que invertir financieramente en un hijo y vámonos un poco más allá. Si el hijo tal vez lamentablemente nació con un padecimiento, con algo, o sea, viene a golpear en el buen sentido el matrimonio y a ponerlo a prueba, Rocío. Y esta es una gran verdad. Y sabes, yo creo que tener hijos es algo maravilloso. Quiero confesarme que cuando recién Alain y yo nos casamos, yo quería tener hijos allá 10 años después. O sea, no, los hijos eran mi último proyecto en mi matrimonio, ¿no? Pero Dios fue tan bueno que me mandó mis niños justo cuando debían de llegar. Y sabes, en un principio fue un shock en mi vida, porque sabía que hijos era mucha responsabilidad y mucho trabajo. Por eso rehusaba esa responsabilidad. Pero sabes una cosa, cuando ya llegan esas personitas a tu familia, a tu casa, a tu vida, es lo más maravilloso que puede existir. No por nada la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Los hijos son algo maravilloso, pero implican mucho trabajo, muchos desvelos, muchas preocupaciones, porque si primeramente Dios, tus hijos nacen sanos y todo está bien, no por eso no vas a dejar de desvelarte, no van a dejar de tener una gripita. O sea, son cosas que suceden. Y cada etapa es diferente. Claro. La etapa de bebé, la etapa de niño, de adolescencia, no se diga, la jóvenes, son problemas diferentes, son retos diferentes. Y esto viene a poner a prueba todo matrimonio. Entonces, los que nos están viendo y escuchando, que en algún momento van a tener sus hijos, debes de entender. Los hijos van a poner a prueba tu matrimonio, tu relación. Es algo hermoso, por supuesto. Yo a todos les aconsejaría, ten hijos. A los que dicen, no, yo no voy a tener hijos. No, yo prefiero no. Yo mejor perrijos. Yo les aconsejo de manera muy personal, ten hijos. Pero van a poner a prueba tu matrimonio. Es todo un reto. Sí, pero ¿sabes una cosa? Algo que creo que puede ayudar en tu matrimonio para que esa prueba no sea tan difícil de sobrellevar. Creo que el conocimiento de saber por qué a lo mejor ese bebé está llorando, el tener el conocimiento de que ya entró a la etapa de egoísmo, el conocimiento de que ya entró a la etapa de adolescencia. Cuando tú tienes ya el conocimiento de qué va a pasar, creo que te puede hacer más fácil tu vida, ¿no? Puede hacer más fácil esa prueba porque dices, ok, yo sé que esto va a acontecer y sé cómo sobrellevarlo porque ya otros pasaron por ahí. Así es. Y no nos puede eso quitar esa bendición de poder tener a nuestros hijos, de poder disfrutar sus etapas y poder saber que vamos a pasar con honores esa prueba que viene a nuestro matrimonio. Así es. Muy bien, pues pasamos al punto número 3, la verdad número 3, y es que el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable, pero lo que más importa es que sepamos cómo resolverlo. Y quiero decirte esta frase. El conflicto es inevitable, pero el pleito es opcional, Rocío. Explico. No es lo mismo conflicto a pleito.
¿El pleito qué es? El pleito es cuando yo tomo el conflicto y lo elevo y lo llevo a otro nivel. Eso es un pleito, ¿no? Entonces, toda pareja, todo matrimonio va a tener conflictos. Pero aquí el tema es que debemos de tener cuidado de no convertirlo en pleito. El pleito es opcional. Cuando yo llevo el conflicto al nivel del pleito, entonces es cuando yo comienzo a ofender, cuando yo empiezo a herir, cuando yo empiezo a lastimar con mis palabras o con mis hechos. Y eso es opcional. O sea, todo matrimonio no se va a librar de tener conflicto, pero sí es opcional no entrar en pleito, porque una vez que una pareja ese conflicto lo migró y lo llevó al contexto del pleito, es cuando surgen las heridas, los rencores, los resentimientos, y entonces encontramos a dos personas durmiendo en la misma cama, pero como enemigos y con muchas heridas en su interior. Esto que mencionamos del conflicto es inevitable. Creo que debemos también ser conscientes, ¿no? Como mencionábamos de los hijos, ¿no? Que esto va a suceder en toda relación, porque así somos. O sea, en nuestra vida con cualquier persona vamos a tener ciertas diferencias y ciertos momentos de no estar de acuerdo con algo, ¿verdad? Pero es importantísimo no llevarlo al tema de las emociones, ¿sí? A llevarlo al pleito, de hacerlo personal. Yo creo que cuando haya un conflicto debemos de verlo como un problema externo que tenemos que solucionar y no algo personal que vamos a guardar. Exactamente. Entonces, tomen esta verdad. Es inevitable, van a tener conflictos, pero de ustedes depende si lo llevan al pleito, al nivel del pleito. El cuarto punto sería evitar o ignorar los problemas no los hará desaparecer, los hará crecer. Así es. Cuando nosotros hacemos a un lado los problemas que estamos teniendo en nuestra relación, en nuestra familia, porque bien decías, relaciones interpersonales igual a conflictos, a problemas, ¿verdad? También a otras cosas muy buenas, pero entonces el querer ignorarlos, el querer que pasen desapercibido, no los va a hacer que desaparezcan. Al contrario, va a hacer que eso crezca. Es como el ejemplo clásico de la bola de nieve, ¿verdad? Así es. Pues empieza una bolita pequeña, no le hago caso. Está pequeñita, va a pasar. Y se empieza a hacer más, hasta el grado que dices, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegaron? Pues porque ignoraste y evitaste esos problemas en lugar de afrontarlos. No resolviendo las pequeñeces, ¿no? No resolviendo los conflictos pequeños, hacen esa bola de nieve que mencionas. Y sabes, el evitar e ignorar es muy del hombre. Así es. No le gusta confrontar, no le gusta entrar en discusión, no le gusta entrar en ese conflicto de tengo que hablarlo porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona y me lo quiero evitar. Pero es sumamente importante que nosotros estemos conscientes de que cada problema hay que resolverlo para que no siga adelante. Ahí para y volvemos a comenzar. Correcto. Entonces, importantísimo, cuando surja un problema, hay que abordarlo. Claro que hay sus momentos, hay sus formas, eso es para otro tema, pero hay que abordar los temas. Y como bien decías, yo animo a los hombres, sobre todo a los hombres, hay algunas mujeres también, pero sobre todo a los hombres. Y yo sé que es incómodo para nosotros. Queremos decir, no, mejor yo no entro porque yo ya conozco a mi esposo y ay, para que tenemos que hacerlo. Ahora sí que tenemos que, si nos dicen, ven para acá, quiero hablar contigo. Ay, Dios mío, pues bueno, pues ahí voy, ¿verdad? O también uno decir, pues sabes que yo necesito hablar esto contigo y sé que a lo mejor va a ser un momento incómodo, va a haber un conflicto, va a haber todo, pero se tiene que tratar, así ¿verdad? Es. Para que a la postre esto no se convierta en algo más
fuerte. En consejería nos hemos topado mucho con esto, que las personas no quieren hablar, no quieren decir qué es lo que no les parece. Y esto los ha llevado a el quiebre de su matrimonio, ¿no? Claro, ¿cuántas veces nos tocó ver o nos ha tocado ver que allí mismo empiezan a sacar ciertas cosas y voltea el otro y dice, ¿y por qué tú nunca me habías dicho eso? Apenas aquí me estoy enterando. No, es que no lo decía porque yo sé cómo te vas a poner. ¿Y para qué te digo si ni vas a hacer nada al respecto? O sea, todo un tema, ¿verdad? Sí. Entonces es muy común porque no queremos incomodarnos, ¿no? Y como decimos, ¿no? Más vale una incomodidad temporal que una molestia permanente. Así es. Entonces, bueno, este fue la verdad número 4. La verdad número 5 es que en el matrimonio no nos completamos el uno al otro, sino nos complementamos. Es decir, esa ilusión de, ay, Rocío, tú me completas. No. Tú no tienes la capacidad de completarme, porque entonces yo estaré haciendo de ti un Dios o estaré haciendo de ti Dios, porque el único que tiene la capacidad de completar a una persona, de hacerla sentir plena completamente, solamente es Dios. Sin embargo, tú sí me complementas. Ahora, no podemos decir que una persona puede completar a la otra en el matrimonio, porque entonces, ¿qué sucede con los solteros? Entonces ellos están incompletos. Claro. No, ¿verdad? O sea, ¿quiere decir que estamos completos hasta que nos casamos? No, un soltero, por supuesto que puede estar completo, porque quien lo completa, vamos a lo mismo, es Dios. Así es. No es una persona. La otra persona lo que hace es complementar, pero no completar a la persona. Complementar es dar un valor agregado a alguien que ya está completo. Es ponerle esos adornos que a lo mejor antes no tenía. Es darle mucho más valor a aquello que ya estaba perfecto, ¿verdad? Así es. Entonces es algo muy importante cuando lo vemos así. Yo soy una persona completa, feliz, única, pero la persona que está a mi lado llega a darle más valor y darle más felicidad a la felicidad que yo ya tengo, ¿verdad? Así es. La sexta verdad, Rocío, ¿cuál sería? Sería, el matrimonio no borra el trauma, lo reactiva. Esto es una verdad, híjole, impresionante y es una gran verdad. Así es. Y esto es clásico en los novios. No, yo me estoy casando con él y yo sé que él es tan buena persona, ella es tan linda, que mis traumas que yo traigo de mi infancia, de mi pasado, con el amor que él y ella me va a dar, se van a desaparecer. ¡Oh, sorpresa! La verdad es que el matrimonio no borra el trauma, lo reactiva, ¿no? Hay cosas que vivimos en nuestra infancia que de repente pues, pasó un tiempo y según yo ya la había superado y todo bien. Pero en el matrimonio algo sucede similar y vuelve el trauma, ¿no? Y explotamos. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿No? Y viene una decepción impresionante. Entonces debemos de entender que el matrimonio no es una sesión de psicología, no es una sesión terapéutica, no es una sesión de consejería. Para eso están personas especializadas. Así es. Eso no es el matrimonio. El matrimonio no va a resolver tus problemas almáticos, emocionales y psicológicos del pasado. Tú tienes que buscar ayuda. Y la persona que está a tu lado, en este caso esposa o esposo, ¿qué hace? Él es quien te acompaña en tu proceso de sanidad, tu proceso de restauración, pero nunca esperes en tu matrimonio que la otra persona sea la que cure esos traumas, porque tú no solamente estás poniendo una carga que no puede llevar y que no lo puede hacer, sino que simplemente no lo vas a obtener y entonces vas a frustrarte, vas a responsabilizar a la otra persona, ¿verdad? Claro, ¿cómo se puede mostrar esto de que se reactiva el trauma que puedas traer de casa, de tu niñez, ¿no? Cuando sucede algo similar a lo que viviste, va a reactivar esos recuerdos
esos malos recuerdos que tienes de tu niñez, ¿no? No sé, quizá a lo mejor están en la mesa y tu esposo te dice, oye, la tortilla está fría, ¿me la puedes calentar? Y tú te acuerdas que tu papá te decía, esta tortilla está fría, te la regreso, ¿no? Y te vas a poner a la defensiva con una persona que simple y sencillamente te está diciendo, ¿me puedes volver a calentar la tortilla, no? Entonces, ese pasado no se borra porque te casaste. Simple y sencillamente tienes que darte cuenta que estás con una nueva persona y que todo aquello que sucedió en tu vida pasada no va a volver a surgir en esta nueva vida, sino que vienen cosas nuevas. Tenemos que aprender que no vamos a vivir lo que pasamos, sino que vamos a tener un buen tiempo en nuestro matrimonio, porque si no, vamos a ser reactivos. Vamos a estar reaccionando a cualquier circunstancia. Y como bien decía Alain, ¿no? Es importante que nosotros nos tratemos. Cuando identifiquemos eso, es importante tratarnos porque si no, vamos a estar lastimando a la persona que está a nuestro lado por cosas que a lo mejor ellos ni por enterados están. Así es, exactamente. Entonces, solteros, en este sexta verdad, debes de entender que la persona con la que tú te vas a casar, él o ella, no es ni tu psicólogo, no será ni tu terapeuta, no será tu consejero. Será tu esposo, tu esposa, tu amante, el padre de tus hijos o de tus hijas. Eso es lo que va a hacer. Si tú necesitas ayuda en temas internos, almáticos y emocionales y psicológicos, ve con los que te pueden ayudar. Pero no pongas carga, no entres al matrimonio tratando de poner una carga sobre él o ella que es demasiado pesado para llevar. Importantísimo también, no es tu enemigo. Una de las cosas que tampoco es, no será tu psicólogo, pero tampoco es tu enemigo o tu enemiga. Y cuando traemos esa verdad a nuestra vida, nos damos cuenta que esa persona va a ser nuestro aliado en cualquiera de la situación que estemos viviendo o que vivimos, ¿verdad? Correcto. Muy bien. La séptima verdad, ya estamos terminando, es que lo que no te gusta de tu cónyuge generalmente es un reflejo de lo que aún tienes que procesar dentro de ti. Así es. Esta es una gran verdad y es la dinámica del espejo, ¿no? Del reflejo. Lo que no me gusta en él o en alguien más es aquello que yo también tengo que procesar dentro de mí porque por algo no me gusta, ¿verdad? El dicho dice, ¿no? Lo que me choca, me checa. Es correcto. El dicho popular. Entonces, esto es otra verdad en el matrimonio que tienes que estar consciente que debes de ser humilde para reconocer, ¿no? Decir, bueno, creo que esto que no me parece, ¿será que me hace falta a mí? ¿Será que es algo que yo necesito o que debo de cambiar, ¿no? Porque ¿por qué me afecta tanto, verdad? Es correcto. Y bueno, Rocío, pues cerramos con el último punto, la última verdad, la número 8. Dice, la compatibilidad espiritual no debe de ser negociable, porque solo el amor a Dios y el respeto a su palabra les va a ayudar a resolver cosas que en lo natural es imposible de resolver. Esto es también sumamente importante, Rocío. La compatibilidad en una pareja, la compatibilidad espiritual en una pareja, es decir, la fe, la creencia en aquello. Esto es importante que antes de entrar al matrimonio, bueno, nosotros al menos lo aconsejamos y lo recomendamos, lo tengan muy presente. Lo tengan muy presente porque esto realmente va a llevar tu relación conyugal a otro nivel. Que ambas personas crean en lo mismo, profesen la misma fe, estén de acuerdo en ello, porque también lo hemos visto, Rocío, en muchas parejas, ¿verdad? Que no vamos a decir que uno está bien y el otro está mal y lo que él cree está bien y lo que el otro cree está mal. No vamos a decir eso. Simple y sencillamente que uno cree una cosa, otro que cree otra cosa. Y cuando llega esa unión, son unas discusiones impresionantes y son unos
pleitos y cuando llegan los hijos y no, es que él tiene que creer. No, pero va a creer como yo creo. Es algo muy, 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 muy fuerte y por eso nosotros decimos, no debe de ser negociable. No debe ser negociable. Cada quien decide, ¿verdad? Pero a menos en tu caso y en mi caso, antes de casarnos, no era negociable. Sí, así es. No era negociable. En mí no era negociable. O sea, yo a lo mejor había una persona que me gustaba y que era correspondido, etcétera, pero ese punto no estaba en mi lista. O sea, no cree lo mismo que yo creo. No tiene la misma fe que yo profeso. ¿Sabes qué? Está descartado. No es negociable. Y en tu caso fue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como dice, solo el amor a Dios y el respeto a su palabra nos va a ayudar a resolver cosas que en lo natural es imposible de resolver, que muchas veces ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni el consejero puede resolver. No minimizando su labor, sino que hay cosas que ya hasta ellos están limitados y que es necesaria una intervención divina, una intervención de lo alto. Si no está de acuerdo la pareja, si no hay esa compatibilidad espiritual, va a ser muy complicado llevar esa relación al nivel que lo pueden llevar. Así es. Si no estamos de acuerdo desde el noviazgo en lo que creemos, será muy difícil ponernos de acuerdo cuando estemos ya casados. Así es. Entonces es muy importante que nosotros estemos de acuerdo con la persona con la que vamos a vivir nuestra vida en este tema. Ese tema es de lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la vida no es color de rosa. Suceden 10,000 cosas en el matrimonio y en algo que debemos estar de acuerdo es a quién vamos a acudir, cómo vamos a pedir, a quién tenemos o cómo le vamos a hacer para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y cuando como matrimonio estás de acuerdo en esa área, es maravilloso, porque de verdad puedes ver cómo Dios se manifiesta porque estamos de acuerdo. Dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Así es. Es importantísimo este punto. Entonces, toma en cuenta esta verdad. Toma muy en cuenta esta verdad. Si estás noviando con alguien que no piensa igual que tú, quizá no sea la persona para ti. Quizá no sea el tiempo. Y de verdad es sumamente importante este punto porque de esto repercuten muchísimas discusiones después ya en el matrimonio. Yo bien recuerdo, y con esto cerramos, Rocío, el episodio, cuando éramos novios y había personas que, bueno, como todo, ¿no? Había personas que también te cortejaban a ti y también querían ahí algo contigo, ¿no? Así como yo también, y había varios en la fila, debo de reconocerlo y decirlo, y gracias a Dios yo fui que me quedé con el premio. Pero yo recuerdo que una vez tú me dijiste o te escuché decir que a X persona tú le habías dicho que no era posible que pudieran tener una relación y él te preguntaba por qué. A lo mejor tú ni te acuerdas, pero yo estaba ahí y no se me olvida. Y tú le dijiste, es que sabes que cuando yo esté en un problema, yo a ti no te voy a poder decir, ora por mí. Ora por mí. Porque tú me vas a decir, ¿y qué es eso? ¿O cómo es eso? ¿O lo vas a hacer a la manera que te enseñaron y que tú crees? Y no a la manera que yo he aprendido según el manual de vida. Yo necesito una persona que esté a mí mismo nivel. Y yo me acordé, me quedó grabado todo el tiempo, porque eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Así una es. compatibilidad espiritual. Y ojo, por favor, no estamos diciendo otra creencia está mal, esta forma, no estamos diciendo eso. Simplemente es lo que tú y yo hemos decidido creer como seguidores de Jesucristo y del manual de vida que es la Biblia, lo que hemos decidido desde antes de casarnos y que para nosotros ha sido
nuestra vida completamente. Así ¿verdad? así es. Entonces, bueno, pues estas fueron las 8 verdades acerca del matrimonio. Ya sabes, tú soltero, soltera, a lo que vas a entrarle, y los que ya estamos casados, vale la pena recordar esto de tiempo en tiempo, no olvidarnos. Así que, bueno, pues quiero aprovechar antes de cerrar, mandar un saludo a uno de nuestros proveedores que él nos sigue en TikTok y me dice: Alain, por favor, en el próximo episodio, ahí dame un saludo, di mi nombre. Es uno de nuestros proveedores de nuestro negocio, Julio, el de las manzanas, así me dijo que dijera. Así que, Julio, un saludo, bendiciones a ti y a tu familia. Gracias por tu servicio como proveedor para nuestro negocio, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por conectarte. Nos vemos hasta la próxima. Y Rocío, muchas gracias por estar aquí escuchando.